de las adicciones. Existe una gran cantidad de químicos que pueden interactuar en este proceso. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el uso de cocaína, morfina, metanfetaminas, nicotina, el etanol o el estrés. Pueden bloquear, pueden hacer una intervención a nivel de estos procesos y producir estos cambios. Esto es muy importante. Uno de los factores más importantes al cual estamos sometidos absolutamente todos en la vida citadina y a veces en la vida también rural es el estrés. El estrés se ha denominado que es uno de los factores que pueden tener un efecto más importante. Nosotros podemos tener, si nacimos con una función íntegra, pues no tenemos alteraciones ni de sorderas, de ceguera, no hay problemas de alimentación, se desarrolla bien todo, etcétera. Sin embargo, en el caso del estrés podemos tener alteraciones importantes. ¿Qué nos puede causar estrés? Muchas cosas. Vamos a dividir desde situaciones físicas, ¿verdad? Por ejemplo, exponernos a altas temperaturas, bajas temperaturas, no comer, no dormir, etcétera, hasta situaciones emocionales. La pérdida de algo, alguna decepción, alguna situación emocional que no les haya favorecido, sentirse mal, eso puede provocar estrés. Y el estrés, ¿qué hace? Va a impactar en la función neuronal. Pero antes de impactar en la función neuronal, impacta en la función de todo el organismo. Y aquí es lo más importante, es esta discusión que se establece entre que si somos un cerebro, ¿no? Esto ya tampoco tiene mucho sentido discutirlo. Somos un organismo completo y requerimos de todas nuestras estructuras para completar nuestras funciones. En este caso, estamos viendo que en el caso de someter nuestro organismo a estrés, producirá una gran cantidad de respuestas de manera endocrina, principalmente a través de mediadores químicos, dentro de los cuales encontramos principalmente al cortisol, ¿verdad? Que sería uno de los principales. Existen muchas áreas del cerebro en donde se ha podido localizar específicamente que el efecto del estrés produce cambios en estas estructuras en particular. Es decir, ya estamos en el momento en el que por modelos experimentales donde se somete a periodos de estrés prolongados a ratas y se analiza posteriormente los cerebros o las diferentes estructuras, se pueden localizar áreas específicas que están respondiendo ante ese estrés crónico, ya sea disminuyendo su tamaño o disminuyendo su función, o en otras ocasiones aumentando su tamaño o aumentando su función. Nuevamente, en el caso, por ejemplo, aquí de la corteza somatosensorial, vemos una neurona que no ha sido sometida, de un animal que no ha sido sometido a estrés y uno que sí ha sido sometido. Vemos ya lo que hemos estado mencionando, una disminución en estos árboles dendríticos. ¿A través de qué mediadores? Se ha podido establecer que muchos de los mediadores que están provocando estos cambios son glucocorticoides, pero los glucocorticoides no van a tener una acción general en todo el sistema nervioso. Aquí nos menciona, los glucocorticoides aumentan la consolidación de la memoria. Hay un modelo en el que se somete a una rata a exposición social jerárquica. ¿Qué quiere decir esto? Ponemos 2 ratas o 3 o un grupo de ratas en donde una de las ratas va a tener el rol del macho alfa. Y el macho alfa es un macho dominante. Y este va a estar promoviendo la dominancia, ¿verdad? Va a ejercer la dominancia sobre otras ratas. La rata más recesiva es la que va a recibir de manera más intensa el efecto del macho alfa. Y entonces, en esta respuesta, la rata va a tener en este paradigma va a tener 2 respuestas. ¿Cuáles son? Después de un periodo de tiempo en donde el macho alfa se encuentra ejerciendo su potencial jerárquico sobre la otra, la rata recesiva, ¿qué hace? Empieza a aislarse. Y es un modelo que se denomina parecido a depresión, porque no podemos hablar que es un modelo de depresión, que la rata está deprimida, sin embargo se le dice parecido a depresión. ¿Y qué hace la rata? Se aísla, entonces queda en un rincón. Después de un periodo de tiempo de varias semanas, o pueden ser días o semanas, la rata sale de repente de ese periodo de aislamiento y puede interactuar. Pero ahora, ¿cómo interactúa? Con un cambio. Ahora la rata evita la exposición ante la presión jerárquica del macho alfa.
¿Y qué es lo que ocurrió ahí? Lo que ocurrió fue que al principio la rata estaba continuamente expuesta a esta presión. Pasa este cambio en una estructura que le hace este cambio de comportamiento tipo depresivo y de repente la rata entonces ahora aprende a evitar la exposición negativa. Por eso, y ahí se ha visto que este aprendizaje puede estar mediado por glucocorticoides. También vamos a tener que en otras áreas del cerebro, por ejemplo, en el caso del cortisol, va a reducir, por ejemplo, estructuras como en el hipocampo. Ahí se ve disminuido la función, pero podemos ver que aumenta, por ejemplo, la amígdala. Entonces, estas son estructuras que están involucradas en el sistema límbico, en el sistema emocional de la rata. Entonces, solamente por someterla a estrés y que su organismo empiece a producir glucocorticoides o cortisol, hace que en algunas estructuras se disminuyan las neuronas, como lo vimos, y otras se desarrollen más, como en el caso de la amígdala. El estrés crónico también puede hacer entonces estos cambios que estábamos hablando en las dendritas. Puede hacer cambios en diferentes zonas y, por ejemplo, en el caso de la amígdala aumenta, en lugar de que damos el caso de que se reducía ese árbol dendrítico, ahí se aumenta. ¿Por qué? Porque la amígdala, sabemos, es el centro de la agresividad y entonces la rata se está desarrollando más en este ambiente de agresividad y puede responder con mayor agresividad. Sin embargo, por ejemplo, típicamente de manera clínica se puede utilizar litio para hacer tratamientos de determinados pacientes con cambios de agresividad y se ha visto que cuando se le aplica litio a una rata en un modelo de estrés crónico no aumenta este árbol dendrítico de manera como lo hacía de manera natural ante el estrés. Entonces estamos viendo cómo se puede ir modificando, ¿no? Y cómo algunos fármacos que se utilizan, algunos fármacos psiquiátricos que se utilizan pueden estar impactando en estos cambios que estamos viendo. El estrés también va entonces a influir en este comportamiento y exposición jerárquica del que estaba yo mencionando, va a promover cambios a largo plazo y lo más importante, nos va a producir un cambio que es reciente, que se empezó a estudiar esto unos 10, 15 años, puede provocar cambios inflamatorios a nivel cerebral. Obviamente no estamos hablando de una inflamación como en una contusión, ¿verdad? O sea, que todo el cerebro se inflame. Estamos hablando de una inflamación en áreas muy localizadas. En estas áreas que vimos donde podía tener efecto el estrés, puede haber cambios de neuroinflamación. Existen a veces un malentendido con respecto a la inflamación. ¿Cuál es? A veces pensamos que la inflamación es un proceso dañino. Pero es un proceso natural y es un proceso de sanación, de cicatrización. Si nosotros sufrimos un traumatismo en la mano, en un brazo, en donde sea, inmediatamente vamos a tener una respuesta inflamatoria. Nuestro sistema inmunológico va a tratar de reparar la alteración que se está produciendo ahí. Bueno, se ha podido ya demostrar que a nivel cerebral también podemos encontrar estructuras, ¿verdad?, que en estos modelos, por ejemplo, de estrés crónico, que empiezan a desarrollar inflamación. Entonces, por ejemplo, en el modelo jerárquico que les estaba yo mencionando, se ha hecho un experimento. ¿Qué pasa si yo le doy a la rata, cuando está en ese periodo de remisión, un antiinflamatorio? Lo que se ha visto es que sale más rápido, o sea, tarda menos tiempo en ese estado de aislamiento. Entonces, podemos ver una relación entre este periodo de inflamación y estos cambios que estaban pasando a nivel dendrítico. Sin embargo, el resultado es que una vez que sale de este estado de remisión, la rata nuevamente vuelve a exponerse ante el macho alfa. ¿Qué quiere decir eso? Que no aprendió. Entonces, ¿qué es lo que se está postulando? Se está postulando que estos periodos de inflamación en determinadas áreas lo que están ayudando también es a la consolidación o de memoria o a la reparación de determinadas estructuras. En un humano, por ejemplo, un periodo depresivo ya se ha identificado que puede estar relacionado con periodos de inflamación y algunos periodos depresivos leves son necesarios para que el sujeto consolide ciertas funciones, cambie la función y aprenda algo. Tal vez no lo va a aprender de manera consciente, no sabe qué aprendió, pero sí existió un cambio. Bueno, los procesos
de inflamación cerebral en determinadas áreas están mediados por muchas sustancias. Una de las principales sustancias son las citocinas. Cuando hay un aumento de las citocinas, el sujeto empieza a manifestar depresión. Por ejemplo, en la clínica es muy común que a pacientes que se les administran, por ejemplo, sustancias que activan el sistema inmunológico, ¿no? Inmunoglobulinas, por ejemplo, se da con mucha frecuencia la presencia de depresiones mayores. O sea, al paciente se le está administrando estas sustancias por alguna otra causa y una de las complicaciones, uno de los efectos secundarios es que pueda desarrollar una depresión mayor o hasta casos de suicidio se han podido reportar. Bueno, entonces las citocinas están determinando de manera importante, por ejemplo, el estado anímico del sujeto y también un estado depresivo, lo que está promoviendo puede ser una neurodegeneración. ¿Qué es lo que hace la inflamación en las neuronas? Las neuronas lo que van a tener es, ante un proceso inflamatorio en un área localizada, la neurona entra en estado de remisión y se encuentra en estado basal. Sus funciones están al mínimo. Estas funciones de intercambio de información que estábamos mencionando se van a ver disminuidas de manera muy importante y quedarán en estado latente hasta que pase el periodo inflamatorio. Una vez que pase el periodo inflamatorio, la neurona empieza a aumentar otra vez estos árboles dendríticos, empieza a secretar factores de crecimiento y eso, los propios factores de crecimiento disminuyen el proceso inflamatorio. Entonces estamos viendo que hay un mecanismo de retroalimentación. Aquí lo que quiero mostrarles es cómo podemos estar expuestos a muchos procesos, como estábamos mencionando, el estrés, la irradiación, que nos puede provocar, por ejemplo, inflamación en algunas áreas. ¿La inflamación a qué nos va a llevar? La inflamación nos puede llevar a una neurogénesis. Esta es una hipótesis. Se ha visto que una forma de reparación que existe en el sistema nervioso es activar esas células troncales que aparentemente tenemos, ahorita las vamos a mencionar en el sistema, y que puede provocar neurogénesis, que estas células que están en estado quiescente empiecen a cambiar y migren hacia áreas donde se necesitan. Sin embargo, lo que se ha podido establecer hoy día es que no migran hacia todo el cerebro, solamente tienen rutas muy localizadas y solamente bajo situaciones muy específicas se activa esta neurogénesis. Pero se plantea que puede ser la neuroinflamación un proceso que dispare esta situación. De la neuroinflamación, otra situación que se ha podido identificar hoy día es enfermedades neurales o psiquiátricas. ¿Cuáles son? Pues las más conocidas, neurodegenerativas o psiquiátricas, por ejemplo en el caso del Parkinson, en el caso de la epilepsia, en el caso de la enfermedad de Alzheimer o en algunas esquizofrenias y epilepsias, se ha podido ver que también existen procesos inflamatorios. Obviamente aquí vamos a estar ante una situación de que provocó qué. O sea, no podemos decir que la inflamación provocó la enfermedad. Estas enfermedades ya se han descrito por factores múltiples, ¿verdad? Desde genéticos hasta ambientales o de daño, pero lo que sí se ha podido establecer es que vienen acompañadas de cambios inflamatorios. Ahora, la inflamación, como decíamos, entonces, o nos puede llevar a una neurogénesis, nos puede llevar a un efecto de neuroprotección, ¿verdad? Que la neurona posteriormente pueda estar enriquecida, y a esto a procesos de plasticidad o procesos de regeneración. Entonces, como estábamos mencionando, tenemos varias enfermedades relacionadas con la inflamación, y también se ha postulado que como parte de los tratamientos que se puedan establecer se utilicen antiinflamatorios. En algunos se han utilizado, por ejemplo, en el caso de la depresión, se han utilizado protocolos donde se utiliza únicamente antiinflamatorios y no antidepresivos, y se ha visto que hay un cambio en la duración o en la intensidad de la depresión. También se ha hecho la combinación de antidepresivos más antiinflamatorios y se ha visto mejores resultados. Entonces, aparentemente en la clínica podría explorarse más esta situación. Por último, tenemos otros factores importantes